¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del programa Parlamento. Cada semana les ofrecemos un resumen de lo más destacado de los últimos 7 días en la Cámara Regional. Esta semana, segundo pleno ordinario de la legislatura, ha incluido la sesión de control al Gobierno, las preguntas al presidente. Fernando Clavijo ha respondido a cuestiones sobre economía, aunque la mayoría de los grupos preguntó sobre la crisis migratoria que atraviesa Canarias. Y vamos con más asuntos que han marcado la semana. La consejera de Presidencia en su comparecencia también dio explicaciones sobre la respuesta del Estado a la crisis migratoria. Nieves Lady Barreto insistió en la necesidad de que haya un interlocutor único con Canarias para abordar este asunto y solidaridad del resto de las comunidades para acoger a menores migrantes. Este gobierno no aplicará la ecotasa. El presidente canario, a preguntas de la agrupación socialista Gomera, fue tajante a este respecto. Además, en la semana en la que se ha conmemorado el Día Mundial del Turismo, la consejera del área anunció la renovación de la ley que regula el alquiler vacacional en las islas. No hay tiempo que perder para bajar las listas de espera sanitarias. Lo ha dicho en el Pleno Esther Monzón. La consejera de Sanidad detalló el plan de choque específico que su equipo pondrá en marcha hasta conseguir que de ellas salgan, dijo, más pacientes que los que entran. El diputado del Común ha entregado a la presidenta de la Cámara el informe especial que han elaborado sobre vivienda en Canarias. Desde una perspectiva social, la dificultad para acceder a una vivienda es uno de los principales problemas de los canarios. Y este domingo estrenamos sección. Con Isaac Tacoronte vamos a conocer el lado más personal de los diputados y diputadas de la Cámara. Esta semana sabremos más sobre Diana Lorenzo, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Y en la entrevista de nuestro primer programa de la temporada vamos a hablar con Astrid Pérez, presidenta de la Cámara Regional de esta 11ª legislatura. Con ella hacemos balance de estos primeros 3 meses de trabajo y de los objetivos que se marca junto a su equipo en el Parlamento de Canarias. Parlamento aquí en Televisión Canaria y como siempre lo hacemos pues dándole las gracias a la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Por recibirnos aquí en su casa, en el Parlamento de Canarias, además con el Salón de Plenos de fondo. Gracias por abrirnos una temporada más a esta institución. Además, nuestro objetivo es precisamente eso, que los televidentes conozcan más el trabajo que se realiza aquí en la Cámara Regional. Tiene usted, señora Pérez, una amplia trayectoria política, pues insular, ha sido alcaldesa, también aquí en esta Cámara Regional como diputada. Así que yo le pregunto, después de 3 meses ya trabajando aquí, ¿cuál es la diferencia que ha encontrado en el día a día, en el trabajo, en ostentar esta responsabilidad? Bueno, en primer lugar decir que para mí es un honor, evidentemente, presidir el Parlamento de Canarias. Nosotros estamos encantados de que Radio Televisión Canaria y los medios de comunicación vengan al Parlamento porque es la casa de todos los canarios y quizás el Parlamento es la administración más desconocida, ¿no? Todo el mundo conoce mucho el Gobierno, pero es verdad que conoce menos el Parlamento. Por tanto, agradecerte a ti, Marta, y a la Televisión Canaria que hayan querido venir. Y bueno, bien, digo, es un honor. Es verdad que llevo en el Parlamento como diputada desde el año 2011, por lo tanto, bueno, pues la experiencia, ya conocía la casa y la experiencia, pues como en todas las cosas, es un grado, ¿no? Y bien, la verdad es que estoy contenta. El Parlamento, es verdad que considero que hay determinadas deficiencias que estamos trabajando en nuestros equipos. Estos apenas 2 meses y medio, casi 3 meses, pues nos ha servido un poco para ver que funcionamos muy bien en muchas cosas, pero que evidentemente dentro en el interior de este Parlamento pues tenemos que mejorar muchas cosas. Estamos trabajando fundamentalmente para que evidentemente haya una mayor divulgación de lo que supone el Parlamento, de la importancia del Parlamento en la política autonómica y regional, también en la política española, y por tanto, bueno, en eso estamos todo el equipo de Gabinete de Presidencia trabajando fundamentalmente en nuevas tecnologías. Tenemos que avanzar mucho desde el punto de vista tecnológico, pero sobre todo y ante todo lo más importante, divulgación
y liderazgo en aquellos temas trascendentales que afectan a la política autonómica. Además es usted la segunda mujer que es presidenta de esta Cámara Regional, ¿no? Sí, y me hace especial ilusión, la primera mujer fue la socialista Carolina Darias. Me hace especial ilusión porque además soy la única lanzaroteña o lanzaroteño, da igual el sexo, que preside el Parlamento. En Lanzarote nadie, ni hombre ni mujer, ha presidido nunca ningún ente autonómico, no ha presidido nunca pues, el Gobierno de Canarias, tampoco el Parlamento, tampoco estos órganos, ni el Diputado del Común, ni la Presidencia de la Audiencia de Cuentas, ni el Consultivo, sí, órganos autonómicos dependientes del Parlamento. Por tanto, para mí es un honor como lanzaroteño, pues presidir por primera vez el Parlamento. Bueno, estos casi 3 meses de legislatura ya le dan para hacer un augurio de lo que puede ser este curso político. Es verdad que, visto lo visto, pueden pasar muchas cosas, pero ¿cómo está haciendo este arranque? Yo me refiero al día a día, ya aquí en la Cámara Regional. En otros mandatos depende mucho de los grupos parlamentarios. Es verdad que solo llevamos 2 plenos ordinarios, por tanto, aventurarme a dar una conclusión es complicado. Es verdad que los 2 primeros plenos te puedo decir que bastante más respetuosos que lo que vivimos en otros mandatos. Hay otros mandatos en que determinados grupos parlamentarios tenían más violencia dialéctica, más violencia respecto a palabras a lo mejor más insultantes o más denigrantes. Y en este momento, o lo que llevamos en estos 2 plenos ordinarios que llevamos, sí es verdad que nos hemos caracterizado por lo que yo planteé en mi discurso de investidura, que era respeto absoluto al pluralismo político, libertad de expresión, pero fundamentalmente respeto, diálogo y consenso. Ser ideológicamente diferente no significa que sea todo, tengamos que dotarlo y adornarlo con discursos agresivos, violentos, irrespetuosos. Creo que eso lo hemos dejado para otros mandatos en los que se insultaba en algunos momentos a miembros de otra ideología política o de otro grupo. En estos 2 plenos ordinarios que llevamos, afortunadamente, no ha habido ninguna palabra ni ningún insulto a personas que piensan diferente. Y espero que durante los 4 años que dura esta legislatura seamos capaces de seguir manteniendo este nivel de respeto, de cordialidad, de consenso, que eso no significa que evidentemente no planteemos abiertamente nuestras diferencias ideológicas, pero sí es cierto que dentro, digo, del decoro y del respeto. Bueno, ¿y cree que puede llegar a trasladarse la tensión que sí se palpa en instituciones, nada menos que como el Congreso de los Diputados, por muchas circunstancias que ocurren ahora, pero todo parece indicar que esa tensión que se ve pues va a continuar? ¿Cree que puede trasladarse, a lo mejor por problemas que haya a nivel estatal que puedan luego reproducirse en la Cámara Regional? No es menos cierto y es objetivamente acreditable aquí el que nos vea que en el Congreso de los Diputados había cierta desrespeto institucional hasta que el bipartidismo acabó. Una vez que el bipartidismo acabó, la incorporación de determinados grupos parlamentarios hicieron que el Congreso de los Diputados se haya convertido en, bueno, no creo que sea el Congreso de los Diputados que nos gusta a la mayoría de los españoles, ¿verdad? Mucho insulto, mucha tensión, mucha falta de respeto, mucho sectarismo, actos fascistas dignos de reflexión. Y a mí no me gustaría que el Parlamento de Canarias copiara ese modelo veo conductas absolutamente intolerantes al que piensa diferente. Yo creo que aquí tenemos que ser tolerantes al que piensa diferente, dentro, evidentemente, de los límites de la democracia, de los límites constitucionales, y sí que es verdad que aquí espero que en este Parlamento sigamos en la tónica que hemos hecho estos 2 plenos ordinarios, que digo, con independencia de las diferencias ideológicas, respeto absoluto a cada una de las ideologías, que no tienen que ser por compartidas, pero sí, evidentemente, respetadas. Sobre todo porque vienen citas importantes en los próximos meses, bueno, nada menos que el análisis de los presupuestos de la comunidad autónoma, es un momento de discusiones en la Cámara, imaginamos que eso por lo pronto es lo más importante que tienen por delante, ¿no? Y que, tienes razón, Marta, y que la elaboración del presupuesto de este ejercicio para el 2024 no va a ser fácil, y quiero explicarme, no va a ser igual que el 2019, 20, 21. Aquí vamos a tener 2 cosas claras. Por un lado,
el gobierno canario tiene que plantear ya obligatoriamente, está elaborando presupuesto, porque ya tenemos en el Parlamento de Canarias ya el calendario. Empezamos el 2 de noviembre ya con la Comisión de Hacienda para debatir ya este presupuesto, pero además yo creo que el gobierno se encuentra con dos problemas fundamentalmente identificables. Por un lado, hay un gobierno en funciones que todavía no ha determinado el techo de gasto de las comunidades autónomas, por lo tanto hay pues ciertas dudas sobre cuál va a ser el techo de gasto, que eso evidentemente repercute en el presupuesto. Y otra cuestión importante, y es que nosotros desde el COVID hasta ahora, todo el mundo ha tenido suspensa la regla de gasto, que no es lo mismo hacer un presupuesto con la regla de gasto en vigor no. Nosotros parece ser que la Unión Europea va a plantear levantar esa suspensión, por lo tanto vamos a tener en cuenta algo que no se ha tenido en cuenta en otros presupuestos anteriores, que es el objetivo de estabilidad, el objetivo de deuda y la regla de gasto. Claro. Por tanto, el gobierno lo va a tener quizás un poco más complicado que en otros ejercicios presupuestarios, pero es verdad que me consta que están en ello, y nosotros en el Parlamento hemos aprobado ya el calendario e iniciamos esta tramitación el 2 de noviembre. Bueno, se refería usted a la situación que hay en este momento en el Congreso de los Diputados, y no puedo dejar de preguntarle, señora Pérez, por lo que se ha vivido, por esa investidura que no ha salido adelante de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, yo como presidenta del Parlamento sinceramente no debería hacer ningún planteamiento político. Si me preguntas como presidenta del Partido Popular de Lanzarote, pues sí que evidentemente tengo un criterio clarísimo, pero como presidenta del Parlamento sí me gustaría mantener niveles de absoluta imparcialidad en este sentido, pero sí que voy a plantear algo muy objetivo. El Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, gana las elecciones, y evidentemente el que gana las elecciones tiene todo el derecho, o más derecho que nadie, a intentar conformar gobierno. Creo que el rey ha planteado que Alberto Núñez Feijóo lo intente. Afortunadamente, yo creo que desgraciadamente nos ha faltado 4 votos, y yo creo que es verdad que desde el punto de vista de los principios constitucionales deberíamos plantear unas nuevas elecciones y que los españoles volvamos a votar. Eso sí, hablo fundamentalmente a aquellos que somos constitucionalistas y consideramos que los gobiernos no pueden plantearse al margen de la Constitución ni con acuerdos que estén fuera de la Constitución, porque yo soy una política democrática y por lo tanto no voy nunca, por muy presidenta del Parlamento que sea, a defender nunca conductas que puedan incluso exceder de esos principios constitucionales, que es la norma suprema de toda democracia. Quería hablar de un asunto que sin duda va a marcar por lo pronto estos primeros meses de la vida política aquí en el Parlamento, también en el Gobierno de Canarias, esa crisis migratoria, por así denominarla, esa situación terrible que están atravesando tantas personas que quieren llegar a nuestra tierra. Y usted, en un reciente discurso que decía en el seno de unas jornadas que se han celebrado aquí en la Cámara, insistía en que Canarias no puede convertirse en una especie de lugar permanente, una especie de cárcel permanente, que hay que implicarse, y casi un discurso que hemos escuchado reiteradamente en estos 2 plenos ordinarios que han transcurrido. Sí, decía que no se podían convertir en 8 cárceles ni en cementerios. Voy a dar un dato objetivo. Nosotros somos frontera sur, ¿verdad? Y, por ejemplo, Lanzarote no tiene sistema de vigilancia de su frontera. El gobierno de Mariano Rajoy siendo presidente del gobierno, compra un radar para la zona norte de Lanzarote, y el radar lleva desde el año 2018 en el cuartelillo de la Guardia Civil de Costa Teguise. Ahí se murieron en el año 2019, no sé si 7, 8, 9 adolescentes, pero es que fallecieron un año después una madre con su bebé. Es que, bueno, solo decirte de qué estamos hablando. Yo en esta jornada se han planteado varias cuestiones, mando único, pero yo creo que es verdad que habría que plantear fundamentalmente un mejor control de nuestras fronteras, ¿verdad? Y sobre todo por un tema de evitar fallecimientos y muertes en nuestra frontera. No hay ningún país civilizado que no tenga sus fronteras organizadas y ordenadas. Nosotros, en Canarias, digo, ejemplo, Lanzarote. Por tanto, sí que es verdad que yo he pedido una mayor implicación del gobierno español y de Europa, que son los únicos gobiernos que tienen competencia en este sentido,
porque parece como ahí da la impresión de que se mira para otro lado. Y yo creo que sí que debe haber una mayor implicación del gobierno español, lo primero, y fundamentalmente también de la Unión Europea. Se refería a estas palabras que decía, me refería yo, a esas palabras que decía usted en ese foro, y ya casi para terminar, si quería resaltar esas jornadas y sobre todo ese interés de que el Parlamento se convierta en un lugar de opinión, de donde salgan noticias que interesen, de donde salgan debates que puedan interesar a los ciudadanos. Imaginamos que querrán, y ya para terminar, señora Pérez, trabajar mucho en esa línea, ¿no? Es que yo creo que el Parlamento de Canarias ha perdido en los últimos años algo que era fundamental, que era el liderazgo de la resolución y del debate de todos aquellos temas que son trascendentales para la comunidad autónoma. Estas jornadas Conecta Canarias Europa yo creo que ha sido un gran ejemplo, además agradecer evidentemente a todo el personal del Parlamento y también fundamentalmente a todo el equipo del Gabinete de Presidencia que hayan organizado estas jornadas con tan buen nivel. Y la siguiente que debemos hacer fundamentalmente, vamos a hablar también de unas jornadas de diversificación económica. Creo que el Parlamento de Canarias debe liderar el debate y la resolución de los grandes temas que influyen en Canarias, porque nos corresponde a los parlamentos ese liderazgo, con independencia del Ejecutivo y el Gobierno, que evidentemente tiene sus funciones, pero nosotros sí debemos hacer la nuestra, que no es solamente venir 4 días al mes al Pleno y que evidentemente ejercitar aquí la palabra y el pluralismo político, sino sí que debemos hablar, abrir periodos o momentos de reflexiones serias sobre las grandes problemáticas que se enfrentan en Canarias, no solamente en el presente, sino también en el futuro. Pues Astrid Pérez, que es presidenta del Parlamento, si usted lo tiene a bien, pues nos recibirá en otras ocasiones a lo largo de esta temporada del programa de Parlamento que hemos arrancado, pues agradeciéndole que de nuevo se nos abran las puertas para contar lo que aquí ocurre en el Parlamento de Canarias. Gracias. Encantada, un abrazo. Y vamos ya con la crónica del Pleno de esta semana. La crisis migratoria centró buena parte de las preguntas que los grupos plantearon al presidente. Fernando Clavijo dejó claro, además, que el Gobierno que preside no va a implantar la tasa turística esta legislatura. Los socialistas exigen que las comunidades del Partido Popular también acojan a los 2.300 menores migrantes que han llegado a Canarias, y el Ejecutivo pide un frente común con el Gobierno del Estado. Que usted, que es el secretario general de todos los socialistas canarios, me diese la mano y me ayudase a ir a Madrid para que el señor Sánchez entienda lo que está ocurriendo, que esto no es para venir a veranear a Lanzarote. Vayamos de la mano a requerir a todos, pero no sea sumiso con el Partido Popular, que sus comunidades también acojan a menores inmigrantes de Canarias. El presidente canario calificó de demagógico el discurso de Vox sobre migración. Y a este drama se une, sin duda, el incremento objetivo de los índices de delincuencia que se produce en nuestros barrios con motivo de la inmigración ilegal. No es oportuno y no es cierto mezclar inmigración con delincuencia. La poca información sobre la instalación de un centro de atención a migrantes en la Isla del Hierro preocupa al Grupo Mixto. ¿Cómo se dotará ese centro para que funcione adecuadamente y cómo se habilitarán los servicios de carácter sanitario, que es lo que más nos preocupa? Van a empezar a convocarnos a esas reuniones de coordinación que hasta ahora no se había convocado al Gobierno de Canarias. La inversión en servicios públicos de la anterior legislatura provocó discrepancias con la oposición, mientras que desde el Grupo Popular se puso sobre la mesa la doble insularidad con el precio de los carburantes. Lo que el Gobierno pasado hizo con la sanidad es invertir 1.200 millones de euros más para tener un peor resultado. Como inversores, ustedes no se ganan la vida. ¿Sabe cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros no consideramos los servicios públicos esenciales un negocio. Ya veo que usted sí lo interpreta todo siempre en las mismas claves. Los herreños llevamos sufriendo costes superiores a los 20, 30 y 40 céntimos por litro, mientras todos aquí miraban para otro lado. Compensaciones y fiscalidad para poder adecuar o poder amortiguar ese sobrecoste que conlleva la doble insularidad. El debate sobre la tasa turística se aparca en esta legislatura, mientras que se analiza con preocupación los datos de desempleo. Que nosotros, en el seno del Gobierno, no queremos la tasa turística tal y como se concibe en este momento. Este Gobierno no va a poner una tasa turística. Queda claro desde el principio, no está en el programa electoral, no está
en el programa de gobierno. Podemos observar que en el colectivo de 45 años en adelante alberga el 61% del desempleo. Clavijo asegura que la consejería estudia medidas para ayudar al sector de parados que más complicado lo tiene en este escenario. Y el debate sobre la crisis migratoria continuó en la comparecencia de la consejera de Presidencia, que recientemente se reunió con el ministro del Interior y participó esta pasada semana en una reunión de la Autoridad de Coordinación para la Migración. De nuevo se escuchó el llamamiento para que haya solidaridad entre todas las comunidades autónomas para redistribuir a los menores migrantes que hay en Canarias. Además, se ha reiterado la petición de que haya un interlocutor único y mayor implicación de la Unión Europea en la situación de Canarias. Casi 15.000 personas llegaron a Canarias hasta el mes de septiembre, que acaba de terminar, un 25% más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Qué tipo de acciones va a realizar el Gobierno central para cumplir con el acuerdo en la conferencia de presidentes? ¿Qué ha pasado con el compromiso del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de incluir a la comunidad autónoma en las reuniones donde se llevan a cabo las estrategias de lucha contra la inmigración irregular? ¿Cuáles son los acuerdos alcanzados? ¿Cuáles son los compromisos? ¿Y qué disposición ve en el Gobierno estatal para trabajar de forma coordinada y poder tener los recursos necesarios para atender de forma digna y conforme a los derechos humanos a estas personas que llegan? El Gobierno de España tiene que exigir al Gobierno de Europa ese mismo trato para Canarias. No puede ser de otra manera. Tenemos, como digo, la ruta más peligrosa que existe en Europa, por la que entran permanentemente, de manera continuada, más o menos migrantes. Pues tenemos que exigirle desde esta sede parlamentaria, pero también desde el Gobierno de Canarias al Gobierno de España, que le exija a Europa lo que nos corresponde. Y la consejera de Sanidad, que habló de listas de espera sanitaria. Los datos hasta el 30 de junio señalaban un aumento en Canarias en estas listas notable, hasta de un 27% en el caso de las consultas. Esther Monzón detalló en la Cámara el plan que va a poner en marcha su equipo para reducir las cifras. Los grupos que apoyan al Gobierno fueron muy críticos con el anterior Ejecutivo y su gestión de las listas de espera sanitaria, unas acusaciones rebatidas por los socialistas y Nueva Canarias. Las peores cifras en cuanto a listas de espera sanitarias hemos registrado nunca. Estas cifras son tan negativas que ni siquiera las sacaron en tiempo y forma, se guardaron en un cajón y las hemos venido a conocer a principios de este mes. Este es el tremendo balance del extinto Pacto de las Flores en materia sanitaria. Un incremento constante y continuo antes, durante y después de la pandemia. Pero lo que no podemos hacer aquí, demagogia, de que parece que estamos poniendo en tela de juicio a un gobierno progresista que acaba de dejar, les acaba de dejar la papa caliente. Señor Jonay Caraballo. Termino ya, la papa caliente de la sanidad y que los hemos hecho muy mal. Me da la sensación de que ninguno sabe cuánto subió la lista de espera en la Comunidad de Madrid, ni en Murcia, ni en Andalucía, ni en Galicia. Pero se lo voy a decir para que la tengan clara. En Andalucía un 25%, en Galicia un 34%. En Murcia un 36%. La consejera insiste en que no hay tiempo que perder para resolver las esperas sanitarias. Se va a poner en marcha un nuevo plan de choque, el Plan Activa Canarias. Este plan servirá de herramienta adicional para el abordaje de las listas de espera y su objetivo principal es la utilización de los quirófanos por la tarde y durante los fines de semana. Un plan que tendrá carácter temporal y que se irá evaluando periódicamente para comprobar si persisten las esperas. Para elaborarlo se tendrá en cuenta la opinión del sector médico. Además del plan de choque, hay otras medidas para intentar, dice el Gobierno, revertir la tendencia. La lista de espera siga creciendo, que la situación de las urgencias sea manifiestamente mejorable por ser benévolos. Por eso agradecemos también el plan que tienen en este sentido. Usted hablaba también de descentralizar la sanidad. Yo creo que es acertadísimo descentralizar la sanidad, sobre todo que tengamos especialistas en las islas no capitalinas. En Canarias tenemos una sanidad precaria, lamentablemente es de las peores de España. Como ya le he dicho, es el sistema canario de salud el que es lamentablemente de los peores de España. La consejera pidió unidad para sacar adelante un proyecto que pretende mejorar una atención básica para los ciudadanos. También intervino esta semana en el Pleno la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, que ha explicado en comisión las líneas de actuación de su consejería para esta legislatura. Delgado ha dicho que el Ejecutivo canario ya trabaja para que los servicios sociales sean considerados servicios esenciales y recuerda los datos que reflejan que el 60% de la población tiene graves dificultades para llegar a fin de mes. La situación social en las islas es cada vez peor. No podemos cerrar los ojos a las condiciones en las que sobreviven un alto porcentaje de familias
en Canarias. Ya el informe pues, hace referencia en el 2022, el 60% de la población en el archipiélago les costaba llegar a fin de mes y situaba a nuestra comunidad en el segundo puesto de España con mayor exclusión social. El Gobierno de Canarias, y ya estamos en ello, declare a los servicios sociales como servicios esenciales, lo que nos permite actuar con mayor celeridad a la hora de resolver los expedientes que tramitamos. Y también se ha hablado de turismo esta semana, en concreto sobre el que utiliza las viviendas vacacionales que hay en Canarias, y son muchas. La vivienda vacacional supone, de hecho, el 33% de la oferta objetiva turística de las islas a día de hoy. Y Canarias es la segunda comunidad con más número de viviendas vacacionales, 175.000 camas, solo por detrás de Baleares, esto lo dice el INE. El Gobierno trabaja ya en una ley que regule el alquiler vacacional en el archipiélago. Una norma que pretende acotar, dicen, un problema en aumento en los últimos años por el aumento de las viviendas turísticas. Dicen que es una de las causas del aumento también de los precios del alquiler tradicional. Los decretos y las leyes que regulan nuestra actividad turística tienen entre 8 y 27 años de vigencia y coincidirán conmigo en que no podemos seguir regulando la actividad turística en Canarias con normas de hace 2 décadas. Útiles en su momento, sí, pero que se han quedado obsoletas y que en el año 2023 no son eficientes ante una realidad turística distinta y en la que toda la sociedad pide cambios y regulación de un modelo turístico que camine cada vez más hacia la sostenibilidad. Y precisamente del problema de la vivienda ha hablado el diputado del Común, Rafael Llanes, que ha entregado esta semana a la presidenta del Parlamento el 4º informe sobre la situación de la vivienda en las islas desde una perspectiva social. El principal problema, la escasez de vivienda pública. El 4º informe sobre la vivienda en Canarias, entregado por el diputado del Común, contiene 37 propuestas para que sean debatidas y analizadas por los grupos parlamentarios. Entre las principales conclusiones, la falta de vivienda pública y las diferencias territoriales. La diferencia en Canarias es en los territorios. La situación de Lanzarote, Fuerteventura, sur de Tenerife y sur de Gran Canaria es muy distinto a El Hierro, La Gomera, norte de Gran Canaria, norte de Tenerife. Cuando una familia queda desahuciada y me llaman a mí y yo llamo al director del Instituto Canario de la Vivienda, si no tiene vivienda que ofrecer, es difícil dar solución. Actuaciones en el ámbito privado, impulsando políticas que hagan de la vivienda un bien accesible a la mayor parte de la población, y en el ámbito público garantizando que hay vivienda de alquiler social para el resto. Solo así podremos afrontar, repito, lo que considero el mayor problema social de Canarias. El informe, que ha sido elaborado junto a numerosos agentes sociales, es tajante a la hora de solicitar un pacto que asegure en el ámbito privado viviendas más asequibles y en el público que se pueda garantizar un alquiler social. Estrenamos sección para conocer el lado más personal de los diputados y diputadas que nos representan en el hemiciclo. Y comenzamos con una mujer, Diana Lorenzo, diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Asegura que su grupo favorito es Manay en cuanto a su plato estrella, huevos fritos y papas fritas. Pues enseguida lo veremos, pero antes vamos a escuchar el análisis que han hecho representantes de todos los grupos de la Cámara sobre la sesión de investidura fallida del candidato Alberto Núñez Feijóo, un asunto que se ha seguido con mucho interés desde Canarias. Bueno, hizo un debate pues con una serie de propuestas de quien sabe que no va a ser investido presidente, pero al final dejando clara una serie de posturas que consideramos bastante interesantes, también el compromiso que tiene para la agenda con Canarias, con lo cual en ese aspecto pues estamos conformes. La política la observan los ciudadanos y en muchos casos están cansados de la política. Y esta realidad política, tal y como se ha llevado en estos tiempos, y la culpa no la tienen los ciudadanos, la tienen los políticos,
está fracturando al país. Remito simplemente a la intervención de nuestro presidente Santiago Abascal, donde ha dejado muy claro de qué lado está Vox y lo que queremos nosotros con esta investidura. Sabemos de las dificultades que hay por los socios que ha elegido el presidente Sánchez, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. Ya lo dijo Santiago, apoyaremos la investidura de Feijóo. La errática política del Partido Popular, cada vez más escorado a la derecha, lo ha dejado aislado prácticamente. Sus únicos aliados son la extrema derecha de Vox y, curiosamente, Coalición Canaria. Y con ese panorama era imposible presentarse a una investidura con un mínimo de éxito. Engañó al jefe del Estado, engañó a la mayoría de los españoles. Con un gran proyecto de grandes pactos para España, pero vimos que además que Alberto Núñez Feijóo podría ser presidente del gobierno, pero no va a ser presidente del gobierno aceptando chantajes de independentistas, aceptando lo que exigen como amnistía. El Congreso de los Diputados se está viendo erosionado por determinados comportamientos, por cuestiones de fondo y de forma, y nosotros, que somos políticos que representamos la soberanía popular en las cámaras legislativas, en este caso en el Congreso de Diputados, la compañera Cristina Valido, hay que mantener el talante. Los presidentes se eligen en el Congreso y se eligen con los consensos con otras fuerzas políticas. Y eso se consigue en el Congreso. Y ha demostrado el señor Feijóo que es incapaz de poder llegar a acuerdos, más allá de con Vox, de esa España uniforme y centralizada que es la que quiere Vox, y curiosamente con el bastón siempre de Coalición Canaria. Y vamos a conocer otra faceta de los diputados, de las diputadas de la Cámara, y nos lo va a contar cada semana Isaac Tacoronte. Conocemos el lado más personal de la diputada Diana Lorenzo, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario Natural de la Isla de La Palma. Asegura que su grupo favorito es la banda mexicana Maná. En cuanto a esa comida que más le gusta, huevos fritos con papas fritas, eso sí, los que se hacen en su casa. Además, tiene muy claro cuál es ese recuerdo imborrable de su etapa como adolescente y durante su infancia. Siempre el estar jugando en las huertas o en la tierra con alguno de mis primos. La verdad que somos una familia bastante grande, tengo muchos primos y nos encantaba irnos a la huerta, a la tierra, pues bien cuando estaba mi abuela, alguno de mis tíos. A mí me encantaría ir a cualquier sitio de Estados Unidos. Al final yo creo que el tema del cine, de verlo en las series constantemente y demás, pues hace que, oye, que lo veas como una gran cosa, ¿no? Mi comida favorita quizás es algo muy básico, dirán algunos, pero es papas fritas con huevos y salchichas, así todo revuelto, pero la que hacen en mi casa, ¿no? La que hace mi familia, siempre tiene como ese sabor especial. La última película que he visto en el cine ha sido la de Campeones, que bueno, de Javier Preser, si no me equivoco, y bueno, pues al final la enseñanza que tiene esta película es increíble. De hecho, yo soy muy llorona y me emociono muy fácil, y bueno, pues la última parte es increíble. Y puedo decir que devoré el de Patria, de Fernando Aramburu, lo recomiendo 100%, y luego, bueno, pues a continuación sacaron la serie, es súper fiel al libro. Pues la música de mi vida siempre la ha puesto el grupo Maná. Crecí escuchando su música porque bueno, uno de mis tíos tenía algunos de sus discos y lo recuerdo con bastante cariño. La primera vez que los vi fue en el Heliodoro, en Santa Cruz de Tenerife, y después ya después de un par de años en La Palma, en el festival que se hace allá en el verano, el I Love Festival, y la verdad que cada vez que lo escucho, bueno, pues hace que uno viaje en el tiempo, la verdad. Sola en el olvido. Esta ha sido una semana de mucha actividad en otras cámaras de representantes autonómicas. En el Parlamento catalán, los independentistas hacen frente común y ponen el referéndum como condición de apoyo a una hipotética investidura de Sánchez. En las Cortes de Aragón hemos asistido al desplante de su presidenta a la ministra de Igualdad en funciones. Hemos hecho el saludo protocolario y, como les digo, creo que es muy bueno que también quienes niegan los derechos de las mujeres puedan estar representando desde las instituciones esa defensa de los derechos feministas. Es la mejor vacuna democrática contra quienes niegan los derechos de las mujeres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bon dia, diputats i diputades. Reprenem la sessió.
I a continuació procedirem a la presentació de les propostes de resolució subsegüents al debat sobre l'orientació política general del Govern. Que no es comprometa a treballar per fer efectives les condicions per a la celebració del referèndum. Governar és decidir, vaig acabant, presidenta, governar és prioritzar, governar és parlar a la ciutadania com persones adultes. Perquè és lògic que tinguem visions diferents, perquè representem espais i ideologies diferents. El resultat de la votació és 65 vots a favor, 54 en contra, 9 abstencions i 6 persones que no han votat. La exposición Proyecto Volcán ha podido verse estos días en el Parlamento de Canarias, en la Sala de Arte. Es además una acción solidaria que impulsa la Fundación Cinemas Comics. Se ha visto en Tenerife después de haber pasado por diferentes municipios de La Palma. El Parlamento de Canarias acoge la exposición Proyecto Volcán, un cómic para La Palma, en beneficio de los afectados por la erupción volcánica. La muestra que reúne parte de los cómics, billetas e ilustraciones donadas por estos dibujantes e ilustradores para recaudar fondos a beneficio de todas esas personas que todavía siguen afectadas por el volcán. Una muestra coordinada por Patricio Ducha que reúne el trabajo de 186 artistas de cómic e ilustración. Este cómic no lo he hecho yo, este cómic lo ha hecho toda esta gente que está aquí a mi alrededor. Aunque son cada vez más los que se unen en este proyecto solidario. Sigue creciendo porque se siguen produciendo aportaciones de originales nuevos. Compromiso que el volcán no pudo detener. El volcán se ha apagado, pero ojalá la solidaridad no. Todos los beneficios de la venta del libro que recoge estas ilustraciones serán entregadas a Cruz Roja de La Palma. Vamos a despedir con el recuerdo a César Manrique con motivo del 31 aniversario de su muerte. Se cumplió esta misma semana. Desde el Parlamento ha querido recordar el importante papel que desempeñó Manrique en la construcción de la identidad y del modelo de desarrollo turístico de Canarias. Con esta obra, Opuntia, que ocupa un lugar destacado precisamente en la sede del Parlamento, nos vamos. Feliz semana. Adiós.